Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde la teología de San Lucas. Ahora estamos viendo este capítulo, hemos concluido, muy hermoso el capítulo 8 y queremos continuar cómo se nos presenta ahora desde el capítulo 9. Es la misión de los 12, nos dice así el capítulo 9 del 1 hasta el 6. Vamos a comenzar leyendo. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a mirar un poco esta primera partecita, que es el envío, ¿verdad?, de los 12. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir como continuación después de que Jesús haya curado a una niña, 12 años, que lo ha resucitado, y lo haya curado a esta hemorroísa también, 12 años que estaba, ¿verdad?, procurando médicos, etc. Son números simbólicos, ¿verdad?, que nos dicen que llegan a la madurez, pero sin embargo que no encontraron la respuesta del judaísmo, la respuesta de esa felicidad. Solamente les hizo continuar la enfermedad, la hemorroísa, o les llevó a la muerte, la niña de 12 años. Y ahora entonces, Jesús que había sanado, Jesús que le lleva a 3, los más importantes, Pedro, Juan y Santiago. Y entonces ellos son testigos de eso. Y ahora justamente los va a enviar a los 12 discípulos. Y nos decía justamente que les envía. Entonces, no tendremos que decirnos quién es ese, ¿verdad?, después de haberle visto Jesús, que lo levanta y resucita. Pudiera parecer que ya se han dado todos los matices. Sin embargo, si miramos más a fondo, descubrimos que nos falta todavía un rasgo. Vamos a ver cuál es el rasgo que nos falta. Un Jesús que está haciendo milagros. No basta con decir que ese Jesús ofrece el reino. Ha predicado la palabra decisiva y manifiesta un poder que está más alto que todos los poderes. Está más alto que todos los poderes. Debemos preguntarnos
¿para qué vale todo eso? ¿Cómo llega hasta nosotros la certeza de Jesús, el poderoso, respondiendo a esa pregunta? Ha sido situado Lucas ahora, ¿verdad?, en su evangelio, ha situado el envío decisivo de los 12. El envío entonces decisivo de los 12. Entonces la pregunta, ¿cómo llega hasta nosotros la certeza de que Jesús, de Jesús el poderoso? ¿Cómo nosotros podemos saber? Alguien tiene que comunicar. Ahí está lo que después también escucharemos, sobre todo en San Pablo, etcétera, cuando nos dice, ¿cómo yo puedo predicar y cómo yo puedo decir? Si es que, ¿verdad?, nadie predica. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos anunciar si es que nadie entonces nos anuncia y nos dice lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, entonces vamos a mirar un poco de este punto de vista. Vamos a procurar entender. Primero, un Jesús que convoca a los 12, les da poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y sobre todo para curar las enfermedades. Esto será lo primero. Convocando a los 12, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar las enfermedades. Les envió a proclamar el reino de Dios y curar a los enfermos. Esto es en el versículo 1 y versículo 2. Entonces, leyendo el texto del envío de los 12, nos preguntamos, ¿quiso Lucas recordar no solamente un hecho antiguo, aquel envío en que Jesús manda a los 12 al encontrarse todavía predicando en Galilea tras el tiempo de la Pascua? Entonces, ¿será que es esto? ¿Será que es esto? Solamente recordarnos lo que había sucedido después de la Pascua. Aquí nosotros sabemos muy bien cuál era la situación, ¿verdad? ¿O se habla aquí de aquel envío posterior y decisivo al mundo tras el tiempo de la Pascua? Entonces nos volvemos a preguntar, ¿fue aquel hecho histórico o fue lo posterior ya desde un pensamiento después de la Pascua? Bueno, ahora entonces son ustedes los que tienen que salir a predicar. Ahora, si hiciera falta llegar a una precisión absoluta, nos inclinaríamos por la primera posibilidad de un envío posterior y decisivo al mundo, absoluta para inclinarnos con la misma posibilidad. Pero sucede que en San Lucas los dos planos no se excluyen. Entonces, por una parte, aquello que Jesús verdaderamente les pide a sus discípulos, les alienta, les empuja ya eso. Pues tía, mañalendo esa cogotera, mañalendo eso, dale fuerza, vamos, hay que predicar, hay que anunciar. ¿O será que es una reflexión, decíamos, después del fenómeno, de esa experiencia de la Pascua de un Cristo resucitado, y entonces que tenemos que anunciar? Porque recuerden, Pablo también después lo va a decir, y estamos Pablo y Lucas, ¿verdad?, que son los dos que son, entre comillas, compinche, ¿verdad?, porque Lucas le escuchó a Pablo, estuvo con Pablo, Pablo lo pone en su evangelio, y sin embargo, Lucas, el que va a escribir todo lo que Pablo va anunciando desde su evangelio, y eso es lo lindo. ¿Por qué? Porque estuvo con él, compartió con él, caminó con él. Y aquí nos está mostrando y nos está trayendo, ¿verdad?, esa teología maravillosa de Pablo, de cierta manera, pero que lo pone en un resumen espectacular San Lucas con su evangelio. Por eso nos hacíamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente? Aquí entonces quiso Lucas recordarnos solamente un hecho antiguo de aquel envío, ¿o será que se habla aquí de aquel envío posterior y decisivo al mundo tras el tiempo de la Pascua? ¿Cuál de los dos? Y decíamos que los dos. Tal vez lo primero, en el hecho de decir que Jesús envía primero a sus discípulos, de cierta manera. El que comparte la vida, pero después que les envía y les dice, bueno, listo, ánimo, tapejo, pemombe, uñande. Bueno, pero por otra parte tenemos que mirar. Lo que fue un hecho pasado ofrece una dimensión
de permanencia. Escuchen bien, lo que fue un hecho pasado, es decir, el envío que Jesús hizo a sus discípulos, es un hecho ahora de permanencia. Alguien tiene que salir a predicar. ¡Ay de mí si no evangelizara!, decía Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizara! Es decir, ¡ay de nosotros, queridos amigos, si nosotros somos los Alter Christi, si no evangelizáramos! Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Desde finales de junio, la violencia en el oeste de Sudán del Sur ha obligado a casi 80.000 personas a abandonar sus hogares. Viven en tiendas, sin acceso a agua potable, alimentos, hospitales y educación. Una delegación del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur, formado por protestantes y católicos, visitó uno de los lugares en los que se han instalado estas personas hasta que se les permita regresar a casa. Hemos venido para poder devolver la esperanza. A quienes atraviesan esta situación y han abandonado sus hogares, les acecha la desesperanza. Hemos venido a animarles y a rezar con ellos. Desde que estalló la guerra civil en 2013, más de 2 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en todo Sudán del Sur. Francisco ha pedido en varias ocasiones por la paz en el país. Vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. stay in peace. El Papa tenía previsto viajar a Sudán del Sur en 2020 con otros líderes cristianos, entre ellos Justin Welby, arzobispo de Canterbury, y el reverendo Martin Ferr, moderador de la Iglesia de Escocia, pero el viaje se pospuso debido a la pandemia. La colaboración entre las distintas comunidades cristianas de Sudán del Sur ha sido fundamental para el actual proceso de paz, pero mientras se aplica, siguen consolando a quienes pagan en su propia piel la violencia y la destrucción en este país. La misa del Corpus Christi también se celebró en el Vaticano y no se pudo realizar por segundo año consecutivo la tradicional procesión por las calles de Roma. La processione con il Santissimo Sacramento, caratteristica della festa del Corpus Domini, ma che per il momento non possiamo ancora fare, ci ricorda che siamo chiamati a uscire portando Gesù. Uscire con entusiasmo, portando Cristo a coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el Papa y los oficiales del Vaticano para renovar su compromiso con la libertad de religión y la lucha contra la crisis climática. El Papa también siguió muy de cerca los sucesos en el mundo. Por ejemplo, expresó su preocupación por las revelaciones de Canadá, donde encontraron los restos de 215 niños enterrados en un internado católico. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. En junio, el Papa Francisco rechazó la renuncia presentada por el cardenal Marx como arzobispo de Múnich. El prelado alemán decidió realizar este gesto como autocrítica a él mismo y a toda la iglesia de su país por la mala gestión de los abusos sexuales a menores. Sin embargo, Francisco no aceptó su renuncia y le agradeció la valentía por asumir los errores de la institución. A nivel jurídico hubo cambios importantes en Roma. El Vaticano decidió que los mandatos de los líderes de movimientos internacionales duren 5 años y que solo se puedan renovar una vez. El objetivo es evitar abusos de poder. También se publicaron las líneas guía para los contratos públicos en el Vaticano. Por ejemplo, se establece que no deben tenerse en cuenta aquellas entidades investigadas por participar en el crimen organizado, el terrorismo o el trabajo infantil. El 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa celebró misa en el Vaticano y bendijo los palios de 34 nuevos obispos metropolitanos nombrados en el último año. El Papa también se vio con personajes importantes del mundo del deporte. Es lindo verlo cuando sube. ¿Cómo le das a él? Muchísimas gracias, muy amable. ¿Cuántos tintos te mandas primero de todo? Se vio con el ganador del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal. El ciclista regaló su bicicleta y el maillot de campeón al Papa. Francisco también saludó a la plana mayor de la UEFA. Estaban en Italia porque en Roma se iba a disputar el partido inaugural de la Eurocopa. Aunque quizás este fue uno de los momentos más memorables. El mismísimo Hombre Araña estuvo presente en la audiencia general y entregó al Papa como regalo una de sus máscaras. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad,
de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Escucha, está tocando a tu puerta. Si le abres, Él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y Él me amó. y me amó. De Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y Y te te ama. habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. No, no, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y estamos viendo entonces lo que Él nos transmite, lo que Lucas nos está regalando a través de su Evangelio. Y aquí nos encontramos principalmente con lo esencial y fundamental, ¿verdad? Porque después de que ellos van viendo, nosotros en el capítulo 8 veíamos un Jesús que sana, un Jesús que resucita, un Jesús que cura, con los varios matices, varios detalles que el evangelista nos va mostrando. Pero ahora entonces tiene sentido, ¿verdad? El por qué viene este envío de los 12. Y claro, si ya estuvo ahí, o estuvieron, porque 3 están en el momento en que Jesús resucita a esta niña de 12 años. Niña, levántate. Entonces allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaba Santiago. Son los 3 principales de las comunidades que tenemos, sobre todo las comunidades
iniciales, las comunidades que están, las primitivas del cristianismo. Y entonces les envía. ¿Por qué? Porque le está diciendo, bueno, si nosotros no predicamos, si nosotros no damos a conocer esta buena noticia, el Evangelio, más vamos a ver a los demás. Por eso que es importante el aspecto de la evangelización. Por eso que es importante el aspecto del anuncio. ¿Quién hace el anuncio? ¿Quién hace la predicación? ¿Cómo nosotros vamos a llegar hasta los demás si es que nadie predica? Entonces es importante que tengamos en consideración y que tengamos en cuenta este elemento. El predicar, el anunciar, el fortalecernos siempre desde la palabra de Dios. Y por eso está el envío de los 12. Lo que fue un hecho pasado ofrece aquí una dimensión de permanencia, decíamos. O sea, nos inclinaríamos cuando nos hacíamos esa pregunta, ¿esto es lo que pasó o esto es lo que se predicó ya después de la Pascua? Entonces decíamos que nos animaríamos a decir que aquello que se predicó como un recuerdo de lo que hizo Jesús. ¿Pero por qué? Porque tiene sus bases sociológicas o sus bases también antropológicas, pero desde estas bases, tanto antropológicas o sociológicas, nosotros sabemos que del aspecto espiritual también nosotros estamos comprometidos a transmitir, a dar, a decir, porque si no predicamos, ¿quién lo haría? Lo que importa entonces aquí es el mostrar que ese Jesús les habla y los milagros. Jesús, entonces, de cierta manera, cuando habla de estos milagros de Jesús, del reino, no se encuentra aislado y solo. Jesús no está aislado y solo. Atención. Jesús mismo es entonces ejemplo para nosotros de comunidad. Y claro, si nosotros estamos hablando de una encarnación, quiere decir que Dios lo que está eligiendo es que el mismo Jesús entre, hoy que veñan de pirebella, se encarna en nuestra realidad. Y si Jesús, o mejor dicho, Dios mismo que se encarna en nuestra realidad en la persona de Jesús, evidentemente que aquí es importante mostrar que este Jesús de la palabra y los milagros, Jesús del reino, no se encuentra aislado y en solitario. Su obra actúa por medio de los 12, por todos los que envía. Es más, tenemos que afirmar que los apóstoles son una expansión de ese Jesús y de su obra. Una expansión que está fundada en la misma historia original antigua. Qué lindo, queridos hermanos. Esto aquí nos está haciendo un resumen maravilloso, ¿verdad?, de lo que significa verdaderamente entonces el envío de los 12. Aquí nos da entonces lo que importa es el mostrar que ese Jesús de la palabra y los milagros, Jesús del reino, no se encuentra aislado y solo. Hemos subrayado, seguimos subrayando. Esta es una comunidad. La Biblia, la palabra de Dios, tantas veces hemos dicho, se escribe a la comunidad. Se escribe para la comunidad, para la gente, para nosotros. No es para un intimismo, como hacen las sectas, los protestantes. Yo me confieso con Dios, yo y Dios, solo yo. No, atención, el pecado que cometiste, el error que cometiste, eso después entonces influye sobre toda la comunidad. Entonces no es muy fácil. Yo robé y me voy y le digo a Dios allí, con las manitas. Señor, robé, perdóname, Señor, etcétera, etcétera, y listo. Listo. Dios ya me perdonó, listo, ya está solucionado y sigo. No, cuando uno entonces comete un acto que va justamente contra la comunidad, contra el hermano, el pecado que cometemos contra Dios es el pecado que cometemos contra nuestros hermanos. Y normalmente desde ahí surge, ¿verdad? Entonces ahora uno dice, bueno, no tomar su santo nombre en vano. Entonces yo miro, pero esa es la relación con Dios nomás. No, esa es la relación también con el hermano y contigo mismo. Porque tomar
en vano el nombre de Dios, quiere decir que ni vos mismo te respetás, porque vos mismo entonces no sabes quién sos ante Dios, o ante la naturaleza, o ante tu hermano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces
esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido está en majestad, Él reina sobre todo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido en majestad, cantamos aleluya al Rey, vestido en majestad, al Rey, vestido en majestad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas y estamos hablando del envío. Un envío entonces que hace el Señor a sus discípulos, es decir, a nosotros, porque eso nos está hablando ahora a nosotros. Y lo más importante, decíamos que su obra se actúa por medio de los 12. ¿Cómo va a llegar la buena noticia del Señor?
¿cómo va a llegar el evangelio al mundo entero? ¿Cómo? Solamente a través de nosotros. Santo Tomás de Aquino aquí entonces tiene toda la razón de su reflexión, ¿verdad? Filosófica, teológica, ¿verdad? Porque él nos dice que Dios actúa siempre por causas segundas. Vio la causa segunda. Quiere decir que Dios no viene él a actuar ahí directamente a través de angelitos, a través de esto, a través de aquello. No, él no viene a actuar así. Dios actúa siempre a través de causas segundas, a través de los demás. Por eso es que yo suelo decir, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos ahí, yo le he visto a Dios y yo le he visto esto y yo le he visto aquello. Bueno, no sé, será una experiencia mística, todo lo que vos quieras. Pero lo normal no es eso. Entonces no busquemos tampoco esas cosas. Nosotros siempre parece que estamos buscando y pensamos que lo luminoso, la presencia de Dios, tiene que ser, no sé, como una lucecita, un angelito que he visto esto, que he visto aquello, que soñé esto, que soñé aquello. No. Eso para mí me suena muy raro. Eso hasta diría yo que hay alguna enfermedad allí detrás de eso, o algún problemita que hay que solucionar. Pero lo normal es ver. Esa pequeña andenda ya por ejemplo, cuando nos vamos en el semáforo, nomás lo vamos a pensar un poco en esa realidad. Y le ve a un indígena o a una indígena que está ahí con su hijo ahí, que esto, que aquello. Esa pequeña andela, diga tú, la yaye por yajuere, cojanda yaye de esa realidad. Ahí está Dios que te está gritando. Es Dios el que nos llama. Y Dios es el que nos está diciendo, mira cómo estoy viviendo, mira cómo estoy harapiento, mira cómo estoy aquí sufriendo, mira cómo estoy aquí con hambre. Mucha gente se lava la mano con va a poseer y con hambre, ¿qué cosa te dice, verdad? Pero entonces quiere decir que no tenemos tampoco nosotros la capacidad de reflexión. No nos damos cuenta que si esa persona está en esa situación es porque nosotros no les dimos la oportunidad. Pero yo cuando digo nosotros, estoy hablando de nuestra misma sociedad. Esta es la reflexión, ¿verdad?, que hacen los obispos y los documentos cuando nos dicen esto es pecado social. No hay solamente pecado personal, porque el pecado personal mío lleva a un pecado social. Dentro de la sociedad nosotros muchas veces aceptamos estas cosas y el aceptar estas cosas que no están bien, entonces son los pecados sociales, los pecados de toda una sociedad. Yo también soy culpable, ¿verdad? Porque ¿qué digo yo? ¿Qué hago yo? Muchos de los santos han procurado solucionar, meterse, trabajar. En cada tiempo hemos encontrado grandes santos. Pero estos santos también a nosotros nos tienen que llamar, ¿verdad? Porque fueron bautizados como nosotros, igualito que nosotros. Y tal vez pecadores y más pecadores que nosotros, muchos de ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, en un momento en que se dejaron tocar por Dios, cambiaron su vida y se lanzaron totalmente, ¿verdad?, a la construcción del reino de Dios, ¿verdad? Y por eso aquí nosotros, en este pasaje, cuando estamos hablando del envío de los 12, en el fondo, el Señor nos está enviando y nos está diciendo, ¿sabes qué? Para que mi obra se dé a conocer, la obra de Jesús, la obra mía, se actúa por medio de los 12. La obra de Jesús se actúa por medio de nosotros. 12 quiere decir la comunidad. Nosotros ya sabemos todas estas cositas, ¿verdad? Estos números dentro de la cábala numérica. La cabalística numérica es muy interesante para la interpretación porque los judíos utilizaban muchísimo, ¿verdad?, para la escritura, para hablar, para decir, para transmitir su pensamiento. Entonces, por medio de los 12 es que se actúa el evangelio y el mensaje de Jesús. Entonces, ¿cómo va a ser? Y justamente va a ser por los lugares donde el Señor nos envía o donde el Señor los envía. Es más, tenemos que afirmar que los apóstoles enviados son una expansión. Ahí está. Esta es la palabra clave para subrayar y para recordar siempre. Los 12, es decir, nosotros, los apóstoles,
los misioneros, los enviados por el Señor, somos una expansión de Jesús y de su obra. Una expansión que está fundada en la misma historia original antigua. Es decir, nosotros no podemos cortar. Esto también es interesantísimo, ¿verdad? Con respecto al anuncio del Evangelio. Porque aquí entonces nos está diciendo que está el envío de Jesús, pero dentro de una tradición, dentro de una comunidad. Por eso nos dice, es una expansión que está fundada en la misma historia original antigua. ¿En quién? En los apóstoles, en estos seguidores de Jesús. Ahí es donde viene el seguimiento de Cristo y la autenticidad de la misión de Cristo o de la expansión del Evangelio de Cristo. Porque el asunto es que en nuestra historia han surgido tantos personajes después de 1000 años, 1500 años, no sé cuántos años, y ellos son los fundadores y los iniciadores del cristianismo, más o menos. Akpera Magato. Ellos ahí, porque se les vino no sé qué cosa en la cabeza y que ellos recibieron todo. Ellos son los enviados prácticamente. Ahí vas a ver la Mesías. Pero bueno, hay que pensar un poco y hay que reflexionar en serio. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy concluimos este año 2021. Es un día para agradecer, acción de gracias. Es el Te Deum, queridos hermanos, como acción de gracias. Acción de gracias por lo que hemos transcurrido a pesar de todas las dificultades, problemas, pandemias que hemos sufrido durante este año. Pero sin embargo, la gracia y la protección del Señor hoy nos tiene aquí con vida y es lo más importante. Son los vivos, dice la palabra de Dios, quienes te alaban, Señor. Y por eso nosotros alabamos a Dios y agradecemos haber transcurrido este año 2021. Y la palabra de Dios por eso hoy nos ofrece desde la carta de San Juan, la primera carta, capítulo 2, del 18 al 21. Están ungidos por el Santo Espíritu.
somos ungidos por Dios. Cada uno de nosotros quiere decir que estamos consagrados y dice con la ungido. Ñande yara ñandere no iba a cuellar, ñande yara oyapo ñande jehui, parte y posesión de su propia vida. Somos posesión de Dios, significa ser ungidos, ser consagrados a la vida de Dios. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Y así continuó. San Juan y Pochilendo, porque ya que en este año 2021, estaba en la Oyapoa escuela iba, estaba en la Omondaba después, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, el que es cristiano verdaderamente, queridos hermanos, no puede o no pudo haber actuado de esa manera. Pero ahora entonces, al dar gracias al Señor, cerramos un capítulo. Y sobre todo es un llamado para cada uno de nosotros, porque ñandeña mañana ella lleva, es un momento para reflexionar y es un momento para decir ante Dios, ñande yara, she ape añemoinere nondepe, she ñande yara ape ayeruren debe y catujanguay share mañaja ere, debo y ñande yara, baisha bashaya paque cocherape. Pero soy agradecido. Agui lléveme ende porque she etamba e ponaba areconderea. Pero así también, queridos hermanos, aquí como San Juan nos habla y nos dice, fíjense que viene el anticristo. Pero no pensemos el anticristo como muchos piensan en un sentido apocalíptico. No, dice, siempre lo hubo. ¿Por qué? Porque el anticristo es aquel que está actuando contra Dios. Y tantas veces con nuestras actitudes y nuestra forma de ser y de no vivir como cristianos auténticos, somos los anticristos. Estamos en la hueque. Si es que nosotros no nos convertimos. Hoy 31 de diciembre cerramos una etapa en nuestra vida. Pero queridos hermanos, lo más importante, con esta esperanza, pasamos página para algo nuevo, donde Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ñajenduken apeñan de yarañe, ñajenduken apeñan de yara o yerurebañan de hayahuataken hayayapoken apeñan de yara o yerurebañan de. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente nos abra este año 2022. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros aquí entonces estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos entrando en lo esencial y en lo fundamental de la vida cristiana. Nosotros aquí entendemos lo que Cristo nos está diciendo. Lo que el Señor entonces les decía aquí a sus 12 apóstoles, ¿verdad? Los envía. Es la misión de los 12. Y estábamos acentuando una palabrita que es la expansión. Es decir, Dios solamente actúa por causa segunda. Es decir, Dios, por lo menos el Dios de la Biblia, el Dios nuestro, el Dios del cristianismo, es un Dios que actúa en una historia. Y esa historia somos nosotros, es la historia de la salvación. Nosotros entendemos, desciframos, comprendemos, lo vemos al Cristo en la propia vida. Bueno, y entonces, siguiendo un poco el tema, sigue diciendo, ¿quién es ese, verdad? ¿Quién es ese? ¿Por qué? Y porque justamente nosotros vamos a encontrar aquí ahora en Herodes. Vamos a mirar un poco. Dios nos necesita, el Señor nos necesita. Decía que el Señor nos daba todo poder y autoridad para curar las enfermedades, ¿se dan cuenta? Somos nosotros entonces. ¿Qué significa esa enfermedad? ¿Qué significa esa dolencia? No es simplemente porque muchos se quedan en enfermedades y ya piensan, tengo un cáncer, tengo PEA, tengo AMOA, tengo pancreatitis, y Dios me va a curar, y Dios, Sí, también, no sé, pero por lo menos lo que dice la Biblia no se está centrando en eso. Este no es un libro de medicina o un libro de curaciones en este sentido. Aquí estamos con la teología. Y las expresiones que se utilizan aquí, es decir, enfermedades, dolencias, todo esto entonces se está refiriendo verdaderamente a esas dolencias que nosotros tenemos como humanidad, a esas dolencias y enfermedades que nosotros tenemos como comunidad, a esas dolencias y enfermedades que nosotros tenemos como falta de compromiso, ¿verdad? De una vida auténtica, de una vida fiel a Dios, al plan y al designio de salvación. ¿Entendés? Porque esto es lo esencial. No nos quedemos entonces con la cáscara del caramelo. Porque la cáscara vos podés comer, pero no sé qué gusto de tener la cáscara. Vamos a lo esencial, ¿verdad? Vamos piña petuña, como decimos, ¿verdad? Y entonces nos da el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Esto, por ejemplo, es espectacular. El daimón, ¿verdad? Es aquello interior que sale de nosotros. Esa maldad, ese egoísmo, la lujuria, la infidelidad. Entonces el robo, el mal pensamiento, la venganza, la ira, toda clase de maldad nosotros podemos curar. Y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada por el camino. Este es otro también, este es otro elemento esencial que tenemos que subrayar. No lleven nada para el camino. Nada para el camino. Quiere decir que el accionar de Dios es suyo. Este accionar, hijo mío, es mío. Anikende reimo a delare yapoaina. Esto también es esencial y fundamental. Porque somos nosotros quienes tenemos que leer verdaderamente de lo más profundo de nuestra vida, entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, no lleven entonces nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Fíjense que Lucas es el único que nos dice que no hay que llevar nada, no hay que llevar nada. Es el tercer evangelista, quiere decir que él ya le leyó a Marcos, le leyó a Mateo y ahora él está escribiendo y él está transformando algunas cositas, ¿verdad? O sea, insiste en algunas cositas. Vamos a mirar un poco cuando Mateo, capítulo 10, 1, 7. Mateo, capítulo 10, 1 al 7, ¿verdad? 1, 7, 11, etcétera, nos va a hablar un poco de esto, ¿verdad?
convocó, etcétera, que lo entregó. Después está la misión de los 12 en Mateo. Nosotros los envió con la siguiente instrucción: no vayan a regiones paganas, dice Mateo, estoy en el versículo 5. El 6, vayan a las ovejas perdidas. Bueno, curen a los enfermos, etc. Ahí está. Desde el 9 dice: no lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Bueno, esto dice Mateo. Ahora Marcos 6, desde el versículo 7, nos va a hablar también de lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco qué dice Marcos, qué es lo que hay que llevar según Marcos. Entonces recorría, envió, les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón. Según San Marcos hay que llevar un bastón. Después, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados. Marcos dice que hay que llevar calzados, pero que no tuvieran 2 túnicas. Bueno, y así. Entonces, queridos amigos, es tan interesante. Después seguiremos profundizando un poquitito más todas estas diferencias en los sinópticos, pero sobre todo lo que hemos leído aquí. La misión. La misión es del Señor. No tenemos en quién nosotros tenemos que apoyarnos, que sea otra cosa. Oro, plata, túnica, bastón. Nada de eso. No hay ningún apoyo. El apoyo es el Señor. El apoyo es Dios. La misión es de Dios, pero necesita de nosotros para que nosotros hagamos de parlantes. Entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos esta reflexión maravillosa de este capítulo 9 de San Lucas. Nos despedimos en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.